Hola, buen día para todos los presentes. Muchas bendiciones. Les habla Mergis Helen Castelar Escobar. Yo soy especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, enfermera, líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de Valle del Sol, IPS, su institución en este momento. El día de hoy, como líder del sistema, les voy a desarrollar el componente de inducción y o reinducción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la cual es una actividad reglamentaria normativa que todas las empresas deben desarrollar una vez haya ingresado un trabajador nuevo a la empresa y o a los trabajadores antiguos se realiza una vez al año. Entonces, el día de hoy todos estos temas vamos a desarrollarlos con el fin de que tengamos conocimiento de qué es este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son esos objetivos con los que vamos a desarrollar este componente de inducción y reinducción. Además de eso, vamos a conocer un poco de la historia de la seguridad laboral en Colombia. Vamos a hablar acerca de las políticas institucionales en materia de seguridad laboral. Vamos a hablar también de cuáles son esas obligaciones, cuáles son esos derechos que tenemos los trabajadores ante la seguridad laboral y también las responsabilidades que tiene el empleador. Entre otros temas vamos a ver los comités de apoyo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver un componente de qué hacer en caso de una emergencia, cómo puedo reportar una enfermedad laboral, un accidente laboral, aprender a identificar qué es un peligro, qué es un riesgo, ya que estoy expuesto durante mi jornada laboral. Todos estos temas los vamos a estar desarrollando a lo largo de esta presentación. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que al final, luego de realizar o de mirar este video, vamos a hacer una evaluación, el cual el link va a ser compartido directamente a cada uno de ustedes, ya sea a sus correos o a su WhatsApp, para diligenciarlo posteriormente. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a lo que vamos a hacer en esta hora. Entonces, sin más preámbulos, los objetivos de este proceso de inducción que estamos desarrollando son definir los lineamientos para la realización del proceso de inducción al personal nuevo y reinducción a los trabajadores antiguos de la empresa Valle del Sol IPS, con el fin de que logren identificar las condiciones actuales del ambiente de trabajo, actividades asociadas al cargo y normas generales de seguridad y salud en el trabajo definidas por la IPS. Garantizar que los empleados y demás partes interesadas conozcan los peligros y riesgos asociados a las actividades de la IPS y las estrategias definidas para su control. Establecer las necesidades de entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las competencias requeridas por el cargo y dar a conocer los reglamentos y políticas establecidas en la IPS para su cumplimiento en todos los niveles. Y cuando hablamos de todos los niveles es el cumplimiento del empleador y del empleado, en este caso. Entonces, para hablarles un poco de la historia de la seguridad laboral en nuestro país, empezamos desde el 79. Entonces, acá tenemos una ley 9 que en su título número 3 habla de la salud ocupacional. El artículo 111 que nos dice que en todo lugar de trabajo se establecerá un programa de salud ocupacional. Además de eso, establece los objetivos de la salud ocupacional. Nos dice cuáles son los objetivos claros y puntuales de tener un programa de salud ocupacional en una empresa. Entonces, hasta este punto se hablaba, se decía o se mencionaba esa palabrita que todos conocimos en algún momento, que es la salud ocupacional. Además de eso, en su artículo 81,
dice que la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico de un país. Por eso es tan importante que hoy en día el Ministerio del Trabajo y sus entes de control están con la lupa puesta sobre las empresas en materia de seguridad laboral en todos los niveles de la organización. También encontramos el decreto ley 1295 del 94, donde determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Entonces, en este sentido se define el Sistema General de Riesgos Profesionales como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas, procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y accidentes laborales que puedan ocurrir con ocasión o en consecuencia de la actividad desarrollada en su jornada laboral. Entonces, ya aquí empiezan a incluirle más temas, a cargar un poquito más esa salud ocupacional, hablándole de un sistema general de riesgos profesionales. En cuanto a la resolución 2000 del 79, se establecieron disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Entonces ya no solamente se concentraban en que no sucediera un accidente o que no se desarrollara una enfermedad laboral, sino que ya era un componente más amplio, donde se trataba de crear estrategias desde que el trabajador ingresara por la puerta de la empresa hasta que saliera. Crear esas estrategias, definir esos lineamientos institucionales que cada trabajador debe seguir para cuidar su seguridad laboral. Ya la ley 1562 en el 2012 ya incluye una palabra mucho más amplia. Ya pasa de ser salud ocupacional a ser sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya aquí no se llama un programa, usted va a tener un programa de salud ocupacional en su empresa, sino que va a decir, usted va a tener un sistema de gestión. Y ya vamos a ver por qué es tan importante estas siglas. Más adelante vamos a ver la definición de este sistema de gestión. Con la resolución 1016 del 89 se reglamenta la organización y funcionamiento y forma de los programas de la salud ocupacional. Entonces, aquí habla de cómo deben estar organizadas las empresas para que este sistema de gestión funcione, para que tenga unos buenos resultados para mostrar a final de año. Ya vamos a hablar de que toda empresa debe presentar a final de año una autoevaluación ante el Ministerio del Trabajo para que pueda seguir funcionando. Y con el decreto 1072 en el 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo en su libro 2, parte 2, título 4 y capítulo 6. Entonces, la 1072 a nosotros nos habla precisamente de un reglamento interno, un reglamento del sector trabajo, que todas las empresas entonces les empieza a mostrar el paso a paso de cómo debe montar su sistema de gestión dentro de la empresa. ¿Qué debe ser primero? ¿Qué debe venir después? Entonces va mostrando esos 10 pasos con los que la empresa va a montar su sistema de gestión. Entonces empiezan haciendo una autoevaluación, luego empiezan definiendo los objetivos del sistema de gestión, continuamos haciendo un plan de trabajo anual, un plan de capacitaciones, hago seguimiento a las actividades, hago inspecciones de trabajo, finalmente hago una evaluación de mi sistema de gestión para verificar cuáles son los aspectos o los puntos a intervenir en mi plan de acción para que mi sistema de gestión siga funcionando de manera adecuada, donde yo pueda garantizarle al trabajador que se encuentre protegido dentro de su área de trabajo. Entonces, también nos habla la historia de los estándares mínimos.
la resolución 0312. Esta resolución 0312 nos dice cuál es el estándar mínimo que debe cumplir una empresa para que siga funcionando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ahí hay unas condiciones para las empresas que tienen más de 10 trabajadores, para las que tienen más de 50 trabajadores, menos de 10 trabajadores, más de 200 trabajadores. Entonces son estándares mínimos que debe cumplir cada empresa para su funcionamiento. Entonces, ¿qué es este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Se define como una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Cuando la salud ocupacional inició en el área industrial, en el área de construcción. Entonces, en aquellos tiempos, los únicos que velaban por la seguridad de sus trabajadores eran los que trabajaban con construcción, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante empiezan a surgir una cantidad de leyes, hacen estudios donde identifican que no solamente un trabajador de construcción está expuesto a un accidente de trabajo o a una enfermedad laboral, sino en cualquier empresa, por pequeña que sea. Entonces, actualmente no solamente se mira que el trabajador no se accidente o no desarrolle una enfermedad laboral, sino que también empieza a crear una cantidad de programas donde le ponen la lupa tanto a la parte física, mental y social de sus trabajadores. Entonces, cuidan también su psiqui y también van encaminados a cuidarlo aún en el ambiente por fuera del trabajo. Entonces empiezan a crear los programas de estos programas de seguridad y salud en el trabajo que van encaminados, por ejemplo, en el caso de personas que tengan enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, personas obesas, personas con enfermedades con algún trastorno psicológico. Entonces, aquí es muy importante y es que tengamos en cuenta que este sistema de gestión es algo cambiante, es algo que se desarrolla por etapas, es un programa que se desarrolla por etapas en una empresa y que es algo cronológico, organizado, de tal forma que garanticemos esta seguridad laboral de los trabajadores en su ambiente de trabajo. Aquí vemos lo que significa cada letra del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es un proceso lógico. Les mencionaba que es un proceso lógico, que además de eso viene por etapas. Nos habla del ciclo PHBA, ya lo vamos a ver. Entonces, este ciclo tiene un inicio, pero no tiene un final. Es algo que todo el tiempo está funcionando dentro de la empresa, es algo que no se detiene, sino que va mejorando cada día más a través de estos procesos de verificación o el desarrollo de los planes de acción para intervenir todas aquellas competencias o todos aquellos hallazgos que hayamos identificado dentro de la empresa. Es un programa de gestión y administración de peligros y riesgos. Entonces, aquí verificamos que el trabajador aprenda a conocer sus peligros y los riesgos a los que está expuesto en su jornada laboral. Control de los mismos, gestión del cambio, acciones preventivas, correctivas y mejora continua. Entonces, a través de la identificación de estos peligros y los riesgos podemos hacer el control de ellos. Hacemos la gestión del cambio, que son todas aquellas actividades que puedo hacer para mejorar esta condición de riesgo de nuestros trabajadores. Entonces vamos a las acciones preventivas, hacemos acciones correctivas, ya que hay riesgos que se pueden minimizar o hay riesgos que también se pueden desaparecer.
Entonces aquí miramos si hacemos una acción preventiva o si hacemos una acción correctiva y obviamente la institución debe estar en un proceso de mejora de continua todo el tiempo. Generamos seguridad y condiciones y acciones seguras dentro de la empresa, mitigación de los accidentes de trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea con todo este proceso? Que todas esas condiciones de riesgo se vean minimizadas y que el trabajador se sienta seguro en su puesto de trabajo, de tal forma que los accidentes de trabajo se minimicen o desaparezcan definitivamente en un periodo de tiempo y que se disminuya la probabilidad de que se desarrollen enfermedades laborales. Generamos salud, bienestar, disminución del ausentismo laboral que a toda empresa le cuesta. Entonces, nos encargamos de generar esa cultura en los trabajadores, de consultar a tiempo, evitar al máximo la que se presenten accidentes laborales dentro de la empresa, porque esto genera ausentismo laboral. Cuando un trabajador tiene algún síntoma respiratorio, por ejemplo, lo ideal es que consulte a tiempo, le manifieste al empleador o a su jefe inmediato la condición de salud que tiene, que consulte y que defina con su médico de cabecera cuál es el plan a seguir. Entonces, lo ideal es que no cuando ya el trabajador se encuentre en una condición deteriorada es que va a consultar porque no sé cómo decirle a mi jefe directo, no sé cómo, porque es que no me puedo ausentar porque nadie más puede hacer esta actividad por mí. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que mi salud es importante para yo poder desarrollar un trabajo óptimo en mi lugar de trabajo. Entonces, ahí también mitigamos la incidencia de enfermedades laborales. Entonces, miren que todo esto es muy importante y que es un proceso bastante largo, es un proceso bastante minucioso, donde identificamos cada condición, donde miramos cada estrategia, donde vemos la oportunidad en todos los momentos de intervenir al trabajador para que cuide su salud en el ambiente laboral. También cuidamos de ese entorno laboral para que sea seguro, saludable y mejorando la calidad de vida de nuestros trabajadores. Obviamente habrá una mayor productividad en la empresa. ¿Cuáles son esos objetivos del sistema de gestión? Protección, promoción de la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de actividades que contribuyan a una cultura preventiva y de autocuidado de la integridad física, mental y social. Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos con el fin de prevenir y minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales, teniendo en cuenta todos los niveles de la institución para el cumplimiento de este objetivo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que estos objetivos, el objetivo aquí general es el trabajador y de allí parten todas esas actividades que una empresa puede desarrollar para cuidar a ese trabajador dentro e incluso fuera de su lugar de trabajo. Vamos a conocer cuáles son esas políticas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que todas las empresas deben tener. Estas son las políticas que actualmente Valle del Sol IPS tiene. La política de seguridad y salud en el trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, la política de prevención del acoso laboral y la política de prevención del consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas. Estas políticas son de obligatorio cumplimiento para todas las empresas y la única política que tiene obligatoriedad de mantenerla pública es la política de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante que sepamos y tengamos en cuenta dónde está publicada mi política de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Entonces, en Valle del Sol IPS
Esta política está publicada en el área administrativa. Allí ustedes van a encontrar la política de seguridad y salud publicada. Cuando pasen por esta zona, acérquense, léanla y ojalá la interioricemos. Esta es nuestra política actualizada en diciembre del 2023. Es muy importante que sepamos que esta política debe ser actualizada todos los años. ¿Qué dice la política de seguridad y salud en el trabajo de Valle del Sol IPS? Valle del Sol IPS, en el desarrollo de sus actividades de prestación de servicios de salud, se compromete con la promoción de la salud de los trabajadores mediante el desarrollo de actividades que contribuyan a una cultura preventiva y de autocuidado de la integridad física y mental, la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, determinación de los controles y la implementación del mejoramiento continuo, con base al desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento a la normatividad vigente. Todos los niveles de la IPS, incluyendo contratistas, subcontratistas, temporales, entre otros, asumen la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, de identificar condiciones que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, de controlar el ausentismo y participar en la preparación para las emergencias. Igualmente, serán responsables de promover un ambiente de trabajo sano y seguro y notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y contingencias para los empleados, visitantes y la organización. Entonces, esta política no solamente es para el trabajador, sino también para los visitantes de la institución. Muy importante que lo tengamos en cuenta. La política de acoso laboral nos dice que, actualizada en enero de este año, para la institución Valle del Sol IPS es prioritario propender por un trato cortés, respetuoso y digno para las personas que laboran en la empresa. Es por ello que, con el propósito de generar y preservar un adecuado ambiente laboral, se compromete a propiciar un trabajo en condiciones dignas y justas, así como de respetar los derechos a la libertad, la intimidad y la honra de sus empleados. Todos los empleados de Valle del Sol IPS tienen derecho a trabajar en un entorno libre de toda forma de discriminación y conductas que se puedan considerar hostigamiento, coerción o alteración. Promocionar la salud mental de sus trabajadores, prevenir el acoso laboral en sus empleados mediante la implementación de herramientas y acciones que eviten cualquier tipo de hostigamiento, la vigilancia del cumplimiento de los requisitos legales vigentes encaminados a sancionar cualquier conducta o comportamiento que implique conductas de acoso laboral. Rechazar cualquier conducta que constituya acoso laboral en cualquiera de las formas en las que se presente, sin importar la sede, cargo ni rango jerárquico. Rechazar cualquier conducta que constituya el acoso laboral. De presentarse el acoso en cualquier empleador, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, compañero de trabajo o subalterno que se encuentre ejerciendo sobre un empleado una conducta persistente y demostrable encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o a inducir al empleado a la renuncia del mismo, este será sujeto a investigación de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, procedimiento que estará a cargo el Comité de Convivencia Laboral. Entonces hay que tener muy en cuenta la definición de acoso laboral. ¿Qué hago yo o cuáles son aquellas acciones que yo puedo tener contra mi compañero de trabajo que genere o que sea una actitud de acoso laboral hacia ese compañero? Asimismo, el respectivo superior jerárquico de quien esté siendo investigado le hará el proceso disciplinario y, de demostrarse la falta, impondrá las correspondientes medidas disciplinarias estipuladas en el reglamento interno de trabajo según la escala de faltas y sanciones. La empresa se compromete a salvaguardar la información que sea recolectada en los procesos de investigación realizados y se dará manejo de carácter confidencial a la misma. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta
tengamos en cuenta que toda conducta de acoso laboral en Valle del Sol es rechazable. Es rechazable en todos los ramos, en todas las ramas, ¿sí? En todas las responsabilidades. Aquí en todos los puestos de trabajo, de mayor a menor, todas las conductas de acoso laboral son rechazables. Entonces vamos a entrar a hablar de las responsabilidades de los colaboradores o de los trabajadores con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo trabajador tiene sus responsabilidades dentro del sistema de gestión. La más importante de todas es esta: procurar el cuidado integral de la salud. Yo debo procurar el cuidado integral de mi salud, no solamente en el sitio de trabajo, sino donde quiera que yo esté. Entonces, aquí estamos hablando de autocuidado. La palabra que hoy en día es el boom del momento. Si yo me cuido, estoy bien para trabajar, para mis hijos, para mis tiempos libres, para mis tiempos de ocio. Entonces, primero debo estar bien yo para poder desarrollar mis actividades diarias. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, lo que les mencionaba. Yo no puedo esperar a que ya esté avanzada un cuadro clínico que yo tenga, ¿sí? Un diagnóstico que esté avanzado para yo manifestárselo a mi jefe inmediato. Yo ante los primeros síntomas debo reportar y debo consultar para evitar llegar a estados deteriorados de mi estado de salud, ¿sí? Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí las estamos conociendo y son de obligatorio cumplimiento. Y si no se cumplen, va con copia a la hoja de vida. Por eso es que es muy importante que nos tomemos en serio el programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa para la que yo trabajo. Participar en la prevención de los riesgos laborales a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este es uno de los comités de apoyo, ya vamos a hablar de él. Conocer, entender, aplicar las políticas. Hablamos la política de gestión integral, seguridad vial, prevención de consumo de alcohol y drogas, prevención del acoso laboral, ¿sí? Entonces, todas estas políticas yo debo conocerlas para así poder moverme en medio de ellas en mi ambiente laboral. Participar y contribuir con el logro de los objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Valle del Sol tiene su plan de trabajo anual, tiene su cronograma de capacitaciones, su cronograma de inspecciones planeadas, y en todas ellas el trabajador tiene su parte. Acatar todas las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que implemente la organización. Actividades, capacitaciones, entrenamientos, incluso actividades al aire libre que programe la institución. Todos tenemos la obligación de participar en ellas. Trabajar de una manera segura practicando el autocuidado. Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Todos tenemos riesgos en nuestro sitio de trabajo. Importante es que si yo sé que estoy expuesto al riesgo eléctrico, por ejemplo, hay cables en mi puesto de trabajo. ¿Qué es lo importante? Que si yo veo un cable que está suelto o si yo veo un cable que está mal ubicado, que puede no solamente generarme electrocución, sino también una caída, yo debo reportar. ¿Con quién lo reporta? Con la líder del sistema de gestión, mi persona, o con los representantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el COPAS, o a su jefe inmediato. Entonces se hace la acción correctiva y ya minimizamos ese riesgo. ¿Listo?
Utilizar y cuidar los elementos de protección personal que les sean entregados para su seguridad. A medida que ha ido avanzando o que ha ido pasando el tiempo del COVID, que fue el momento en el que un trabajador del área de la salud estuvo más protegido que nunca, incluso no solo los de la salud, sino los de todas las empresas. A medida que va pasando el tiempo, los elementos de protección personal han ido disminuyendo nuevamente, tanto que ya está el tapabocas, no es de obligatorio uso. Entonces, muy importante, nosotros que estamos en el área de la salud, que estamos atendiendo usuarios, atendiendo pacientes, mantengamos esa cultura de autocuidado utilizando nuestro tapabocas. Si voy a tener un paciente, utilizo mis guantes. Si voy a tener contacto con la secreción de un paciente, utilizo mis guantes. Entonces, muy importante para los del área de odontología que están más expuestos a aerosoles, utilizo mi tapabocas, utilizo mi careta, utilizo mis guantes. Muy importante tener en cuenta que estos elementos de protección personal son para mi cuidado. Para mi cuidado. Yo no estoy protegiendo al paciente, aunque de forma indirecta también se cuida, ¿sí? Pero es muy importante que estos elementos deba aportarlos bien puestos. Muy importante esto, bien puestos, que estén bien puestos, ¿sí? Y que estén en buenas condiciones. Si se me dañó, si se me partió, reporto al área de seguridad y salud en el trabajo. La bata es un elemento de protección personal que la institución le entrega al trabajador en sus manos. Entonces, debo tenerla puesta mientras esté atendiendo pacientes, paramédicos, enfermeras, odontólogos, bacteriólogos que funcionen en la institución. Debo tener esta bata puesta siempre y cuando esté atendiendo pacientes. Si me encuentro en el área administrativa, un área de ocio, estoy en el cafetín, por favor estos elementos deben ser retirados antes de entrar. Participar activamente en las actividades de entrenamiento y del plan de emergencias y demás gestiones programadas para el área de seguridad y salud en el trabajo. Se programan actividades como el simulacro de evacuación. Todos debemos participar, incluso hasta los usuarios que se encuentren al interior de la IPS. Se programan entrenamientos en manejo de extintores, en evacuación. Se programan entrenamientos en primeros auxilios. Entonces, de estos entrenamientos estarán siendo programados y avisados con anterioridad. Entonces, ahora, ¿cuáles son los derechos? Aquellos eran mis deberes, estos son mis derechos. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o se le diagnostica una enfermedad laboral tiene derecho a la cobertura por parte de la ARL a un 100%. Por eso usted paga todos los meses su seguridad laboral, usted paga su ARL y tiene el 100% de cobertura ante un accidente laboral o una enfermedad laboral que haya sido ya diagnosticada. ¿Cuáles son esas prestaciones económicas y asistenciales a las que tenemos derecho? Atención inicial de urgencias en cualquier IPS en el evento de accidente de trabajo, atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales y necesarios para la prestación de los anteriores servicios, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado pensionado, ser incorporado y o reubicado una vez terminados sus procesos de recuperación y o rehabilitación, entre otros. Entonces, estos son los derechos a los que tenemos de acuerdo a lo que se haya identificado, ya sea un accidente laboral que simplemente me haya dado unos días de incapacidad y me recupero, un accidente laboral en el que perdí mi capacidad funcional, ya sea por daño o por pérdida de un miembro de nuestro cuerpo, ¿sí? O por la muerte del trabajador. ¿Cuáles son esas obligaciones de la empresa? ¿A qué está obligado el empleador?
Primeramente, a trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos laborales aplica para personal con contratación directa. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de su ambiente de trabajo. Y muy importante el monto de las cotizaciones, y es que si yo soy trabajador en misión, si tengo un contrato por prestación de servicio, yo debo pagar mis prestaciones laborales todos los meses, y es muy importante y es indispensable para el pago de la nómina. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo no trabajo sola. El empleador está comprometido con que este programa de seguridad y salud en el trabajo se desarrolle en su totalidad. Notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales presentes. Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de seguridad laboral. Informar a la ARL a la que está afiliado las novedades laborales de sus trabajadores, incluido el nivel de ingreso y sus cambios y las vinculaciones y retiros. La institución, el empleador, tiene la obligación de informar o notificar a la ARL ante estos cambios. ¿Sí? Si un trabajador ingresó, si un trabajador renunció, y si ha sido cambiado dentro de la empresa, ha habido un cambio en el cargo. Muy importante que yo a la hora o en el momento en que ingreso a un lugar de trabajo, lo primero que yo debo ver, no es que, ay, qué bonita está pintada, qué color tan bonito tiene mi oficina, qué bonito este escritorio, qué chévere esta silla. Lo primero que debo ver cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto en este lugar, ya sea pequeño o grande. En este lugar de trabajo, cuáles son los riesgos, esos peligros a los que yo estoy expuesto aquí. ¿Qué hay? ¿Cuál es ese peligro o ese peligro que está latente allí que me pueda ocasionar una caída, que me pueda ocasionar un daño a mi salud? ¿Sí? Entonces, ¿qué debo saber? Yo debo tener claro qué es para mí, qué es un peligro y qué es un riesgo. El peligro es algo que está allí y que tiene el potencial de causarme daño. El peligro está siempre, ¿sí? El peligro siempre va a estar. ¿Cuál es el riesgo? La probabilidad de que ese peligro me cause daño. La imagen es clara. El tiburón siempre va a estar en el mar. Ese es su hábitat, ese es su casa, ese es su lugar donde él está todo el tiempo. ¿Quién decide exponerse al peligro? Soy yo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que yo, sabiendo que ese tiburón está allí enfrente mío, yo entre a nadar como si nada estuviera pasando. Entonces, en mi lugar de trabajo, lo llevo a mi lugar de trabajo, el peligro de electrocución va a estar siempre, porque en el lugar donde estamos necesitamos energía para funcionar. ¿Cuál es ese riesgo? Que yo esté viendo que hay un tomacorriente que está suelto y tiene un cable expuesto y yo no lo reporto. Que yo esté viendo que la silla donde estoy sentado hace rato está torcida, o cada vez que me siento, primero tambaleo antes de quedarme bien quietecito, bien sentado. Que el escritorio donde yo estoy trabajando tiene una punta suelta, tiene una esquinita suelta que me puede lesionar una vez yo tenga contacto con eso. Entonces, es allí donde yo debo tener en cuenta cuáles son esos peligros y los riesgos a los que yo voy a estar expuesto en mi lugar de trabajo. Si yo sé esto, yo puedo reportar a tiempo un riesgo latente en mi puesto de trabajo. ¿Cuáles son estos peligros a los que estamos expuestos? Vamos a mencionarlos para que lo tengamos en cuenta. Hay psicosocial, por los altos ritmos de trabajo, nivel de responsabilidades que tenga, las relaciones interpersonales que puede ocasionarme un grado de estrés. Eléctrico, contacto directo o indirecto con electricidad. Biomecánico,
Posturas prolongadas, de pie, sentada, manipulación de cargas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzo de la voz. Público, contacto con usuarios y pacientes, agresiones físicas, verbales, accidentes de tránsito. Locativos, caídas a igual o diferente nivel, golpes. Mecánico, manejo de elementos cortopunzantes. Biológico, contacto con sangre y o fluidos corporales de los pacientes, virus, bacterias, hongos, contacto con material cortopunzante y contaminado. Entonces, es importante que sepamos a cuál de todos estos peligros estoy yo expuesto en mi lugar de trabajo. Físico-químico, incendio, explosión. Físicos, iluminación, ya sea por deficiencia o por exceso. Disconfort térmico, ya sea frío o calor. Fenómenos naturales como el sismo. Químico, como manipulación de sustancias químicas. Y tareas de alto riesgo como trabajo en alturas. Debo tener la capacidad para identificar cuáles son esos riesgos latentes en Valle del Sol, IPS, de acuerdo a la actividad a la que yo me dedico dentro de la empresa. Una vez identificado cuál es ese peligro, cuál es ese riesgo que está allí latente todo el tiempo, yo debo conocer cuál es el proceso para reportar ante ese riesgo que está potencializando que yo pueda tener un accidente laboral o que pueda llegar a desarrollar una enfermedad. ¿Cómo reporto? ¿Cómo es este proceso de reporte? ¿A quién le reporto? ¿Dónde está el documento que yo voy a utilizar para el reporte de esos actos? Entonces, ¿qué reporto yo? Actos y o condiciones inseguras. ¿Cuáles son esos actos inseguros o actos subestándares? Todo acto que se realiza a un trabajador de manera insegura o inapropiada que facilite la ocurrencia de un accidente. Ejemplo, correr por los pasillos, caminar con la mirada en el celular, que esa es la más conocida hoy en día. Entonces, ¿qué es una condición? Entonces, un acto es lo que yo hago que está potencializando cada vez más que se presente un accidente de trabajo. Entonces, yo reporto, fulanito, jefe, o a su jefe inmediato, o al líder del sistema de gestión. Yo he identificado a una persona aquí en la institución que todo el tiempo está corriendo en los pasillos. Ahora yo puedo hacer inicialmente el contacto con esa persona. Ven, recuerda que no debemos correr en los pasillos porque podemos ocasionar un accidente. Y podemos no solamente ocasionarlo a otro trabajador, sino a un usuario de la institución. ¿Cuál es la condición entonces? Es la situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de los riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Entonces, vamos a ponerlo de esta forma. Hay un extintor en el pasillo de vacunación que está atravesado, está en la mitad. No está en una esquina, no está en un lugar señalizado, ¿sí? O aquí hay una baldosa que está levantada, o aquí hay un escritorio que tiene levantado el material, o aquí hay un cajón que cada vez que lo abro se me cae, o hay una silla en la que yo me siento, que cada vez que me siento tambaleo antes de quedar bien sentado. Hay un piso húmedo, o la señora de servicios generales no pone la señalización del piso húmedo, o hay un agua que está regándose, que está derramándose, que nadie se ha dado cuenta, y eso es un potencial, ¿sí? Que algo me está obstruyendo el paso por donde yo debo salir, por donde yo debo entrar a mi lugar de trabajo. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta que es un acto y que es una condición. El acto es lo que yo hago, la condición es lo que se encuentra o una situación que está allí en mi lugar de trabajo que puede ocasionar un accidente de trabajo. Entonces, a reportar. Todos los actos y condiciones inseguras o subestándar que se detecten en su puesto de trabajo en las instalaciones, reportar, jefe directo o al líder del sistema de gestión. Vamos ahora a entrar en un tema muy importante y es incidente, accidente
y enfermedad laboral. Entonces, ¿qué es un incidente? Un suceso acaecido en el curso de trabajo en relación con este que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Entonces, es el popular casi que me caigo, casi que tropiezo, casi que me cae encima tal cosa. Es el popular casi. Ese es un incidente. Esto lo define la resolución 1401 del 2007. Ahora, ¿qué es un accidente? Durante el traslado, Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Perturbación funcional, psiquiátrica o invalidez o incluso la muerte. Repentino y causó daño. Muy importante, es repentino y que causó daño. ¿Pero qué sucedió dónde? En el área de trabajo. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Mi empleador me dio una orden, una indicación de hacer algo aún fuera del trabajo, en horas laborales, me sucedió algo por fuera. Eso es un accidente laboral porque estoy bajo las órdenes de mi empleador. ¿Sí? Otra definición de accidente: durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Si usted viene de su casa en una moto y antes te entra a las 7 de la mañana y vino de su casa a las 6:45, desafortunadamente tuvo un accidente antes de llegar a la institución, no es un accidente de trabajo. Y el producido por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa. Entonces, cuando se programen actividades lúdicas recreativas de la empresa y allí el trabajador presente o tenga un accidente, eso es un accidente. También se considera un accidente laboral. En cuanto al reporte del accidente de trabajo o incidente de trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? Como empleado debo informarlo inmediatamente a su jefe y al área de seguridad y salud en el trabajo. Además de eso, se debe diligenciar el reporte en el caso de accidente o incidente, se debe diligenciar el formato de reporte. Usted informa al líder del sistema o a su jefe inmediato para que le sea entregado la ficha de reporte. Luego, ¿qué sucede? El área de seguridad y salud en el trabajo, su jefe directo, se comunicará con la línea de atención de la ARL. Ojo que los incidentes no los reportamos a las ARLs, solo se reportan los accidentes. A los incidentes se les hace seguimiento y se les realiza su plan de mejoramiento. Entonces, en el caso de accidente, nos comunicamos a la ARL, se suministra la información necesaria para direccionarte entonces a la IPS más cercana al lugar de ocurrencia del accidente. En este caso sería la clínica regional, aplica aquí en Montelíbano, con la que se tiene pues la contratación, y luego se diligenciará el formato único de reporte de accidente de trabajo de la ARL, que es el FURAT, ¿sí? El formato único de reporte de accidente de trabajo, dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento ocurrido.
días hábiles. Si sucedió el viernes, tengo 2 días, lunes y martes, para reportarlo. Entonces, considerándose esto, si yo me accidento el lunes y voy a reportarlo a mi jefe el viernes o el jueves, qué pena, pero la ARL ya no responde, no se le hace, de pronto no tiene todos los derechos para hacerle la atención a este trabajador. No se puede porque se debió hacer el reporte dentro de esos días hábiles. Pero como recomendación se debe hacer el mismo día, de manera inmediata, el reporte. Y luego en un lapso de 15 días se realiza la investigación de este accidente. Ya eso se realiza en la institución con las siguientes personas implicadas. Entonces, el objetivo de investigar no es que vamos a establecer quién fue el culpable, qué fue lo que pasó, quién tuvo la culpa de que esto se haya, de que esto se haya presentado. Es determinar cuáles fueron esas causas que llevaron a ese trabajador a tener un accidente de trabajo, ¿sí? Cuáles fueron esas causas y obviamente a buscar, a establecer prioridades. Y entonces vamos a hacer una implementación, vamos a hacer un plan de trabajo con ese caso, con ese trabajador, con esa condición insegura que hubo allí para que se presentara el accidente de trabajo y vamos a intervenir. ¿Cuál es el equipo que investiga? El jefe inmediato, un representante del COPAS o el vigía, en el caso de que las instituciones tengan vigía. ¿Quién es el vigía o por qué hay un vigía? Porque es una institución que tenga menos de 10 trabajadores, aplica un vigía. El vigía es ese ente que garantiza que el sistema de gestión se desarrolla a cabalidad en una empresa y participa de todas las actividades. El encargado del desarrollo del sistema de gestión, en este caso mi persona, y el trabajador accidentado, el directamente implicado y los testigos, ¿sí? Quienes estuvieron presentes en la escena si hubo testigos. Estas son las líneas a las que nos podemos comunicar para hacer el reporte de esos accidentes de trabajo. Ahora hablemos de la enfermedad laboral. ¿Qué es la enfermedad laboral? ¿Cómo determinan qué es una enfermedad laboral? Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Los efectos o consecuencias de esta se materializan a largo plazo y no de forma inmediata. Entonces, debemos tener en cuenta que el accidente es en el momento, repentino, y que se ha originado en el sitio de trabajo, que además haya causado daño. Pero la enfermedad laboral se desarrolla en el tiempo, no es en el momento, no es en 15 días, no es en 8 días, es a largo plazo y no de forma inmediata. Según la ley 1562 del 2012, ¿cuáles son estos factores que determinan la enfermedad laboral? Obviamente la concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo. Si usted trabaja en un ambiente donde haya una contaminación constante y que a largo plazo usted le empiece a desarrollar signos y síntomas, entonces se hace todo el proceso de investigación y esto depende del tiempo de exposición del trabajador a ese ambiente, ¿sí? Entonces, también es muy importante tener en cuenta las características personales de cada individuo, ¿sí? Con estas características personales es muy importante las condiciones de seguridad. Si se le brindaron unas condiciones de seguridad a este trabajador durante el tiempo, se le entregaron los elementos de protección personal, el trabajador los utilizó,
Entonces, vamos a ver, van a identificar o van a determinar a través de una investigación minuciosa si realmente el trabajador o esta enfermedad viene como resultado de la exposición a su trabajo, si además de eso a este trabajador todo el tiempo se le entregaron elementos de protección personal, ¿sí? Se le entregaron elementos y nunca se los puso. En el caso del COVID, todos los casos de COVID fue necesario en su momento que las empresas investigaran los casos de COVID presentados. Pidieron la investigación de los casos de COVID en la empresa. ¿Por qué? Porque es que la empresa tenía que garantizarle al trabajador, una vez conocida la forma de contagio, debía garantizarle los elementos de protección personal a los trabajadores. Pero entonces resulta que el trabajador también tuvo contacto con una persona, se sentó, un ejemplo, se sentó en el cafetín a hablar con fulanita de tal, y resulta que al día siguiente esta persona dio positiva para COVID y resulta que Merguis estaba allí hablando con él, sentado como si nada, sin tapabocas. Entonces todas estas cosas es muy importante tenerlas en cuenta. ¿Qué hacemos en caso de una enfermedad laboral? Como empleado, si presento signos y los síntomas que se asocia a su puesto de trabajo o a su actividad laboral, debe consultar a su médico de la EPS inicialmente. Notificarlo para iniciar el proceso de definición del origen del caso. Entonces el médico debe emitir primeramente un diagnóstico para que entonces Medicina Laboral de la EPS inicie el proceso de investigación. Se enviará una notificación a la empresa a través del trabajador y por correo certificado solicitando los documentos para la calificación de origen. Luego el área de seguridad laboral debe dar respuesta a la EPS en un lapso de 30 días. Se solicitan los documentos. Una vez teniendo los documentos, se hace la investigación, se emiten los papeles a la EPS. Las instancias de calificación de las enfermedades laborales son las siguientes. Entonces, ¿cuál es este proceso que se lleva cuando se identifica una enfermedad laboral? ¿O quiénes son los entes principales o cuál es el orden? Inicialmente, recuerden, la EPS es la que emite el concepto de enfermedad laboral o que emite el diagnóstico. Luego, la ARL solicita estos documentos a la EPS los debe diligenciar y devolver a la ARL. Luego de esto pasa a la Junta de Calificación Regional y por último a la Junta de Calificación Nacional. Es un proceso largo, lleva cierto tiempo. ¿Sí? Hay personas que incluso manifiestan que este proceso ha llevado 3, 4 meses, ¿sí? Para emitir este diagnóstico definitivo de enfermedad laboral. Hablemos entonces, pasemos a este punto de cuáles son esas normas de seguridad que yo debo tener en cuenta en mi día a día. Entonces, normas de seguridad asistenciales. Tenemos dos áreas en Valle del Sol. Tenemos el área asistencial y tenemos el área administrativa. En el área asistencial, ¿cuáles son esas normas de seguridad que yo debo tener? Esa rutina diaria. Si se presentan pacientes o familiares agresivos, vamos a buscar la mejor manera de tratarlos. No vamos a entrar en discusión directa con ellos. Mire, señora, esto no es así, o entonces voy a llevarle la contraria, o me voy a poner a discutir con este usuario. Debemos a buscar ayuda de manera inmediata. Hay un conserje en la puerta que le presta a usted el apoyo en todo momento en la institución. Entonces, este sería mi primer contacto para buscarle solución a la situación que se esté presentando. También tenemos nuestra trabajadora social que interviene en todos estos casos.
Evaluamos cada situación de trabajo, si se encuentra en riesgo para su salud y la integridad del paciente o la integridad del paciente, debemos informar inmediatamente. Si utilizamos herramientas, que sí las utilizamos, cortopunzantes, hagámoslo de manera segura. Utilicemos los elementos cortopunzantes de manera correcta y esto garantiza mi seguridad. Entonces yo debo evitar al máximo posible que yo pueda tener pinchazos o lesiones por estos elementos, porque no solamente es la aguja, no solamente es la lanceta, ¿sí? Sino que también puede ser la grapadora, puede ser el sacagrapas, las tijeras. Entonces, debo tener en cuenta que yo debo estar concentrado en la tarea, concentrado en lo que estoy haciendo. Ahora, tampoco puedo exponer a mis compañeros. Si yo utilicé este elemento cortopunzante y ya no lo voy a utilizar y es descartable, lo voy a descartar en el lugar indicado. Cuidado con estas agujas, con el uso de estos elementos, que si los dejo en un lugar no apropiado o que no es el lugar correcto para tenerlo, puedo no solamente yo como trabajador estar en riesgo, sino poner en riesgo a mis compañeros de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, también puedo poner en riesgo a las señoras de servicios generales al momento de recoger la basura, al momento de hacer la limpieza y el aseo de las unidades, o incluso también puedo poner en riesgo a un usuario, a un paciente. Si yo dejo una lanceta, hice una prueba de VIH a un paciente y se me olvidó y dejé la lanceta allí en la cama, no lo deposité en el guardián donde debe estar, que está allí al lado de la camilla, yo pongo en riesgo a otro usuario que venga a acostarse allí a un pinchazo. Entonces, muy importante. Realizar al menos una sesión de pausa activa durante su jornada de trabajo. Vamos a hacer esas pausas activas cuando nos podamos sentir con la vista bastante cansada, cargada, pesada. Vamos a mirar a un punto fijo, a una pared en blanco, limpio, un punto fijo, y vamos a espabilar 20 veces. 20 veces, descansamos 20 segundos, miramos un punto fijo, espabilo 20 veces y nuevamente retorno a mi tarea. No es que esos 20 segundos o ese minutico de pausa activa es contestar mi celular. No, yo también puedo hacer pausas activas utilizando mi cuerpo, haciendo estiramientos de los dedos, haciendo estiramiento de los brazos, estiramiento de las piernas, del resto de mi cuerpo. Entonces voy a hacer esa pausa activa. No crean que la pausa activa es ir a tomarse un café. No es una pausa activa. ¿Sí? Esa no es una pausa activa porque yo no estoy activo, estoy todo sentado tomando un café. Entonces, es poner en mi cuerpo en actividad en ese momento, haciendo la pausa activa. Vamos a evitar correr en los pasillos, evitar estar moviéndome de manera rápida y acelerada por las zonas de trabajo, porque me encuentro con pacientes, me encuentro con compañeros de trabajo que puedo poner en riesgo. Evitar tener contacto directo con el cableado directo del computador. Si usted ve que hay un cable que está suelto, debe reportarlo. Todos los cables deben estar asegurados, lejos de producir un accidente de trabajo. Cerciorarse de que los cajones siempre permanezcan cerrados, porque cuando usted se va a levantar y va a salir, se golpea. Entonces se golpea la rodilla, y se golpea la rodilla hoy, mañana y pasado mañana. Y cuando usted se da cuenta, ya tiene una incapacidad en esa rodilla para movilizarla o para hacer sus actividades diarias. Al tratar de alcanzar un objeto, siempre debemos movernos en bloque, ¿sí? No hacer un sobreesfuerzo de nuestra columna con movimientos repetitivos que van a ocasionar dolor más adelante. Siempre debo levantarme si estoy muy lejos de donde estoy para irlo a buscar, o si me puedo deslizar en la silla
donde yo estoy, también lo podría hacer, pero si está muy lejos, yo debo levantar. Lo que yo no debo es estar girando el cuerpo, girando mi tronco cada vez que vaya a alcanzar un objeto. Mantener nuestro puesto de trabajo ordenado es importante. Es muy importante porque así primero evito que se presente un accidente allí, me pueda generar una lesión en mi puesto de trabajo. Segundo, esto genera a nivel de nuestra parte psicológica un estrés. ¿Por qué? Porque no tengo organización de mi puesto y no sé dónde están las cosas porque todas están regadas. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando yo llego a mi lugar de trabajo es mirar si está organizado, si hay algún riesgo aquí, algo que me ponga en peligro, ¿sí? Entonces, vamos a evitar, muy importante, el consumo de alimentos o bebidas dentro de las áreas de atención. No se deben tener alimentos en las áreas de atención, en los consultorios, en recepción, en el laboratorio, en odontología, en vacunación, en administración de medicamentos. No podemos tener alimentos en estas áreas. Vamos a evitar este consumo porque esto favorece la presencia de roedores en las áreas de trabajo. Para la movilización de pacientes con peso excesivo, si yo voy a movilizar a un paciente, si yo voy a ayudarlo a bajar de la camilla, si lo voy a ayudar a subir la camilla, siempre tener en cuenta que yo no puedo sobreesforzarme para ayudar a otros. Si yo veo que no soy capaz, que esta persona es muy pesada, este paciente es muy pesado, voy a solicitar la ayuda, ¿sí? Utilizar en todo momento esos elementos de protección personal de acuerdo a cada actividad que yo vaya a realizar. Estos son los elementos de protección personal que les comento que ya se han dejado de utilizar algunos, ¿sí? Han reemplazado otros. Recuerden que se utilizaban las batas desechables. En la medida de lo posible no estamos utilizando batas desechables. Ya se le hizo la entrega de las batas al personal que trabaja actualmente en la institución. Vamos a cuidarlas, vamos a portarlas de manera adecuada. Vamos a utilizar el tapabocas, no tapabarbilla, ¿sí? O tapacodos, que algunos se los ponen en el codo. Entonces, los guantes vamos a utilizarlos de la forma correcta, ni tampoco a reutilizarlo entre pacientes. A ninguno de nosotros nos gustaría que llegáramos a un lugar y nos atiendan con los mismos guantes que atendieron a otro usuario. Las gafas, si yo voy a hacer un procedimiento en el que puedan haber salpicaduras, yo debo utilizar mis gafas. El gorro desechable se ha ido quitando, ya los médicos en consultorio no utilizan gorros desechables, ya la utilizamos cuando vamos a hacer una tarea de procedimiento menor, si es el caso, si se necesita, si es necesario. Y la pantalla de seguridad o la careta, que es de obligatorio uso para los odontólogos en la institución. Ahora vamos con esas normas de seguridad administrativas. ¿Cuáles son esas normas de seguridad en el área administrativa? Al sentarme en mi puesto de trabajo tengo que hacerlo ahora. Esto deberíamos hacerlo todos, ¿sí? Todos lo vamos a hacer. Nos sentamos con la espalda recta. No vamos a estar todo el tiempo en una posición inadecuada porque esto va a favorecer que se presenten dolores y molestias más adelante. Entonces ya no solamente me voy a sentir impedida en mi trabajo, sino en mi vida cotidiana para atender a mis hijos, para hacer una actividad en mi casa, si yo soy de las que voy al gimnasio para ir a hacer mis ejercicios. Siempre debemos tener los pies apoyados en el piso. Si a usted al sentarse en la silla los pies no le dan al piso, repórtelo. Y si yo bajo mi silla hasta que mis pies me den al piso, pero quedo en una posición incómoda al momento de poner mis brazos en el escritorio, vamos a reportarlo. Los muslos deben estar paralelos al piso, ¿sí? Y un cuarto del brazo quede apoyado sobre el escritorio.
No es que solamente el espacio que voy a tener en el escritorio es solamente para colocar la muñeca, colocar mis manos. Entonces vamos a reportar todas estas condiciones de inseguridad. Durante su jornada laboral vamos a realizar nuestras pausas activas, vamos a utilizar el teléfono con bajo volumen, no vamos a tener esas canciones fuertes, escandalosas en nuestro puesto de trabajo. Estamos en un lugar donde vienen pacientes, somos del sector salud y debemos mantener el nivel de nuestros volúmenes del celular de forma discreta, en niveles bajos. Siempre vamos a cerciorarnos de que los cajones estén cerrados y en buenas condiciones. Y siempre al caminar por todas las instalaciones, a todos nos compete, a todos. Vamos a fijarnos bien, a levantar la mirada, no caminemos mirando el celular, porque podemos tropezar a otros o puedo tropezarme yo y tener un accidente de trabajo. Vamos a evitar tener contacto directo con el cableado del computador y avisar si hay fallas. Evitar saltar y correr por los pasillos y las escaleras. Y si yo veo que alguien lo hace, yo estoy en todo el derecho y la responsabilidad de informar o de acercarme a esa persona y pedirle el favor de manera muy cordial, muy cortés, ¿sí? Que vamos a evitar hacer esta actividad. Alcanzar los objetos, movernos en bloque, mover todo el cuerpo, no mover solamente el tren superior y girar nuestra columna de tal forma que vaya a ocasionar una lesión más adelante. Evitar sobrecargar las estanterías. Si estamos manejando un lugar donde se maneja estantería con insumos, con productos, vamos a evitar sobrecargarlo porque ellas tienen una capacidad, tienen un peso, una capacidad. Se utilizan estanterías en el área del cuarto de aseo. Allí hay elementos que pueden llegar a ser pesados o que pueden llegar a ocasionar muy fácilmente un accidente de trabajo. Vamos a evitar colocar los frascos pesados en la parte más superior, coloquémoslas en la parte más inferior. Vamos de lo más pesado hacia lo más liviano. También utilizamos las estanterías en el cuarto de insumos. En este cuarto hay que tener mucho cuidado porque se nos pueden venir todos estos elementos que tenemos en la parte superior que puedan llegar a estar pesados, pueden caernos encima. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Vamos a revisar nuestras herramientas de oficina que estén en buenas condiciones. Si algo está dañado, si la grapadora tengo que darle 2-3 golpes antes de que pueda agrapar, vamos a reportarlo. Y siempre estar concentrado en la tarea. Al desplazarnos por las escaleras, vamos a sujetarnos pasamanos. Valle del Sol no tiene escaleras actualmente, pero hay un pasamanos a la salida, que esto lo utilizan las personas con discapacidad. Hablando de los comités y grupos de apoyo del sistema de gestión, que son aquellas personas que fortalecen las actividades del sistema de gestión durante el año, personas con competencias, ¿sí?, para desarrollar estas actividades. Entre estos comités y grupos de apoyo vamos a encontrar el COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Convivencia Laboral, que se encarga de investigar todos los casos de acoso laboral en la empresa. Tenemos el Comité de Emergencias, que es el comité que nos apoya ante una emergencia, como su nombre lo dice, en la institución, ¿sí? Entonces, con estos comités de apoyo vamos a contar en el sistema de gestión para fortalecer cada una de nuestras actividades. Tenemos al COPAS, que les comentaba, que es el organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de una empresa, al igual que el vigía. Entonces yo les comentaba que la institución tiene COPAS a partir de tener 10 trabajadores contratados vinculados directamente. Y aplica para vigía quienes tengan menos de 10 trabajadores contratados, vinculados, ¿sí?,
de manera directa. Y ellos contribuyen a que haya una buena integridad física en sus trabajadores y en la seguridad general en la empresa. Entonces aquí no solamente a través del sistema de gestión se protege a los trabajadores, sino que la misma empresa se protege a sí misma. ¿Cuáles son sus funciones? Actuar como un instrumento vigilante para el cumplimiento del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Participa en las actividades de promoción y divulgación e información sobre la seguridad y salud en el trabajo. Propone actividades de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a todos los niveles de la empresa. Estudia y considera las sugerencias que presenten los trabajadores acerca de su seguridad laboral. Visitan periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionan los ambientes, máquinas, aparatos, operaciones e informan al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas de prevención y control. Colaborar con el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral y proponer al empleador las medidas correctivas necesarias. En estas funciones podemos ver que es un ente de control de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. A los miembros de estos comités nosotros podemos acercar de manera confiable a reportar alguna condición de inseguridad, de llevar propuestas para mejorar alguna condición subestándar o a proponer actividades que vayan encaminadas a proteger la salud de todos los trabajadores, ¿sí? O a proteger los intereses o los activos de una empresa. Entonces, son personas a las que se puede ser asequible, ¿sí? El comité es asequible para todos y cada uno de los trabajadores de la empresa. Tenemos el comité de convivencia laboral, que es ese grupo de empleados conformado por representantes del empleador y de los empleadores que busca prevenir el acoso laboral, contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afecten su salud en los lugares de trabajo. Entonces, este comité de convivencia laboral, ¿cómo se forma? Hay un representante del empleador que es escogido democráticamente y hay un representante de los empleados que son escogidos a través de las votaciones, ¿sí? Para este año vamos a tener elecciones del comité de convivencia laboral, ya que el que está formado hace 2 años fueron elegidos. Para tener en cuenta este comité de convivencia laboral, al comité de convivencia laboral le vamos a reportar todos los casos de acoso laboral que sean identificados en la empresa. No solamente que yo esté siendo víctima de acoso laboral, sino que yo vea que un compañero de trabajo está siendo víctima de acoso laboral y por temor no reporta. ¿Qué es entonces un acoso laboral? Es toda conducta persistente y demostrable, debe demostrarse que es una conducta de acoso laboral, ejercida sobre un empleado por parte de un empleador o un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, que vaya encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Entonces, aquí en ninguna parte nos mencionó acoso sexual. Es un tipo de acoso laboral, sí, una persona que todo el tiempo de manera intencional me esté diciendo o esté refiriéndose a mí de manera de acoso, ¿sí? Diciéndome palabras inadecuadas acerca de mi cuerpo, acerca de mi forma de caminar, acerca de mi forma de vestir, hablando de forma insinuosa, ¿sí? Que se esté insinuando todo el tiempo a mí. Esto es un tipo de acoso, pero también es un acoso laboral, ¿sí?
aquel que donde el jefe inmediato o un compañero mismo de trabajo o un subalterno mío todo el tiempo esté generando una situación de estrés a través de palabras, a través de sobrecarga de trabajo, a través de ese acoso todo el tiempo en el que yo me sienta intimidado por este trabajador. Sí, entonces yo lo debo reportar. ¿Por qué? Porque a través de sus palabras o de sus actos me infunde miedo, angustia. Todo el tiempo estoy estresado porque esta persona, yo no puedo ni siquiera encontrarme con ella porque está todo el tiempo generando en mí una conducta de acoso. Entonces hay que reportar. Tenemos entonces el otro comité, que es el comité de emergencias, ¿sí? Entonces, para conocer un poco del comité de emergencias, hablemos de que la institución, todas las instituciones tenemos un plan de emergencias. Este plan de emergencias se utiliza para afrontar adecuadamente las emergencias que se puedan presentar dentro de una empresa y contemplan unas estrategias que deben ser anticipadas, elaboradas gracias a un grupo de trabajo colectivo que permite a sus usuarios reducir la posibilidad de presentar o de ser afectado por algún tipo de emergencia. Entre estas emergencias tenemos que pueden ser incendios, explosiones, fallas de la estructura de la empresa, sí, que ya estas son de origen técnico, de origen social, que pueden ser terrorismos, atracos y secuestros. Otro tipo de amenaza es la de origen natural, como inundaciones, sismos, tormentas, huracanes, entre otros, que se pueden presentar en mi sitio de trabajo. Entonces, ¿qué debo hacer yo en caso de una emergencia? Primeramente vamos a conservar la calma. Luego vamos a suspender toda actividad que estemos haciendo. Debo dejar de hacer todo. No, que voy a terminar de escribir esto aquí, voy a terminar de hacer esta redacción, voy a terminar de atender a este paciente un momentico y ya enseguida voy a empezar a evacuar. Primero termino esto y entonces después no. Debemos suspender todo lo que estemos haciendo en el momento. Vamos a reconocer las señales de alarma. En Valle del Sol actualmente la alarma que tenemos es un pito que suena el conserje o coordinador de la brigada de emergencias, que es un pito aturdidor que llega a todos los lugares de la institución, ¿sí? Y que una vez yo lo identifique, esta señal de alarma, yo voy a estar pendiente y conectado con estas personas que están emitiendo la alarma. Entonces, yo conservo la calma, termino lo que estoy haciendo, dejo la tarea que estoy haciendo y me preparo para evacuar. Entonces, estoy alerta. Entonces, se emite el primer sonido, es para que estemos alerta que algo esté sucediendo, pero al tercer sonido o al tercer pitazo de nuestro conserje significa que debo evacuar. Visualicemos, debemos tener en cuenta algo muy importante en la institución y es dónde se encuentran los elementos o los recursos para atención de emergencias. Entre estos recursos tenemos, obviamente, primeramente la brigada de la brigada de emergencias, donde la brigada de emergencias está compuesta por la brigada de evacuación y desalojo, la brigada de comunicación, la brigada de primeros auxilios y la brigada de contraincendios. Entonces, debemos tener en cuenta quiénes son los integrantes de la brigada en la institución. Actualmente el coordinador de brigada es el conserje Kevin. Tenemos nuestra brigada de primeros auxilios, donde se encuentra nuestra compañera Sandra Pastrana en este momento. Se encuentra nuestra bacterióloga. Tenemos la brigada de evacuación y desalojo, al que está encargado el odontólogo, ¿sí? El área de salud oral. Se encuentran las personas encargadas de la evacuación y desalojo, que es Patricia, y el odontólogo, el doctor Víctor Petro. También tenemos la brigada
contra incendios que tenemos a la jefe Alba y mi persona que estamos encargadas de esta brigada. Entonces es muy importante que yo tenga en cuenta quiénes son estas personas a las que yo pueda acudir, ¿sí?, ante la respuesta a una emergencia. No tengo que hacerlo de manera organizada. Si yo ya sé que el conserje es uno, me acerco, ¿sí? Si ya yo sé que quien se encuentra en recepción es otro que pertenezca a la brigada, listo, me acerco. Entonces, debo tener identificado quiénes son mis compañeros de la brigada de emergencia. ¿Dónde están los recursos? Otros recursos que son el botiquín de primeros auxilios que se encuentra ubicado dentro del auditorio, la camilla a la entrada, ¿sí?, al lado donde están las sillas de ruedas, ahí está la camilla de emergencias. ¿Dónde están los extintores? Están distribuidos de una manera organizada en toda la institución. Hay en administración, hay por el pasillo de vacunación, hay en el laboratorio, en odontología, en el área de esterilización, en la planta eléctrica, en la sala de espera, en las salas de recepción. Entonces, en todos estos sitios tenemos extintores distribuidos. Tenemos extintores ABC y tenemos extintores de CO2. Estos extintores deben ser utilizados, manipulados por personas que conozcan el manejo de este recurso. Tengo que identificar mis puntos de encuentro, cuáles son los puntos de encuentro, pero antes debo saber cuáles son las salidas de emergencia, ¿sí? ¿Por dónde debo evacuar? ¿Sí? ¿Por cuál de mis dos salidas de emergencia, que es en la puerta principal y en la puerta trasera por el pasillo donde está el cuarto de aseo? Entonces, si yo me encuentro en el consultorio 1, 2, 3, 9, 8 y 7, debo evacuar por la puerta de entrada, por mi salida de emergencia. Quienes estén en recepción, por la puerta de entrada. Quienes estén en el área de vacunación, por la puerta de entrada. Consultorio 12 y 11, puerta de entrada. Quienes estén en el área de administración, por la puerta de entrada, ¿sí? Y quienes estén en la sala de espera. Ya para las personas que se encuentran en el área de laboratorio, toma de muestra, área de procedimientos, odontología, cuarto de aseo, baños, consultorio 5, consultorio 7 y consultorio 5, consultorio 4 y el consultorio 6 evacúan por la puerta trasera en el pasillo que está por el cuarto de aseo, ¿sí? Quedan los baños, pasillo, cuarto de aseo, allí está nuestra otra salida de emergencia. Y al lado de la salida de emergencia encontramos nuestros puntos de encuentro. El de la puerta principal se encuentra al lado de las 3 palmeras que están al frente de la institución, ¿sí? Que están en el frente de la institución. Y por la puerta de atrás, el punto de encuentro se encuentra al lado de la puerta de la salida de emergencia. Identificamos a nuestro personal capacitado y seguimos todas las instrucciones. En cuanto se presenta una brigada, los primeros que están allí presentes haciendo su trabajo son las brigadas. Entonces, la brigada de evacuación y desalojo va a estar atento a la evacuación de cada una de las personas dependiendo del lugar donde se encuentre. Debemos, antes de salir, portar nuestros documentos para que nos identifiquen ante cualquier catástrofe, pues, porque es desastre natural bastante fuerte, que de pronto hayan personas atrapadas, importante, o personas que queden inconscientes. Yo debo portar mis objetos de valor y documentos. No voy a buscar a ver dónde fue que dejé el bolso, no, yo por eso lo debo tener cerca. Si lo tengo cerca, voy a cogerlo y lo voy a aportar y me lo llevo. Pero si yo estoy en el consultorio y mi bolso está en los lockers, en el cafetín, yo no voy a salir corriendo del consultorio para el cafetín. Entonces yo siempre debo tener mis objetos de valor conmigo, mi documento de identificación conmigo. ¿Listo?
Caminamos rápido, pero no corremos. Entonces, vamos activos, pero no vamos corriendo. Y por ningún motivo me voy a devolver. Voy a volverme a apagar el computador. Se me quedó el celular, me voy a devolver. Prohibido devolverse. Salí del consultorio, del cafetín, del baño, donde quiera que yo esté y no me devuelvo. Debo seguir caminando rápido, pero sin correr. Y no vamos a utilizar ascensores en caso de que estemos en algún otro lugar donde haya, ni vamos a utilizar las escaleras de forma inadecuada. ¿Cuál es la forma inadecuada de utilizar las escaleras? Correr por las escaleras, porque entonces se controló la emergencia, pero yo voy corriendo por las escaleras y me caí y entonces me ocasioné un accidente de trabajo causado por la forma inadecuada de hacer la evacuación y de utilizar las escaleras. Entonces, estos son nuestros grupos de apoyo en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy importante que los conozcamos, que tengamos en cuenta a quiénes puedo acudir si se presenta un accidente de trabajo, si estoy presentando o ya consulté por una enfermedad laboral y ya tengo el diagnóstico, si se presentó un incidente, si hubo un acto o si se presenta una condición insegura de trabajo, a quién debo reportarlo, qué debo hacer, cuál es el paso a paso y tener en cuenta que a pesar de que estemos en una institución donde el área es pequeña, en todo lugar hay riesgos. En nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, cuando estoy en la calle. Entonces, yo debo practicar el autocuidado en todo tiempo. Debo practicar el autocuidado en todo momento y siempre velando por mi seguridad primeramente y luego por la seguridad de los que me rodean. Porque si yo estoy bien, puedo apoyar. Si yo estoy bien, puedo aportar. Si yo estoy bien, puedo desarrollar mis actividades de forma adecuada. Si yo estoy bien, puedo compartir en familia, puedo cuidar de los míos. Entonces, primero debo estar bien yo para ser útil en la sociedad. No se les olvide que les será enviado el link, ya sea a sus correos o a su WhatsApp, para que desarrolle la evaluación. Además, se enviará el link para la asistencia. Por favor, detenidamente vamos a leer las preguntas, vamos a responderlas de manera objetiva, ¿sí? No apresurados, no acelerados, no tiene un tiempo para desarrollarlo, pero sí vamos a hacerlo de manera responsable. Muchísimas gracias por estar atentos. Les deseo un resto de día feliz, agradable y muchas bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.